Buenos días y gracias por estar conectados. Bueno, el día de hoy nos vamos a ocupar en hablar o en tratar de hablar de un tema que pues quizá pareciera lejano a los terrenos clínicos. Habitualmente nos entendemos por desamparo esta sensación de estar inseguros, de no recibir quizá un cierto grado de protección o apoyo. Es un término que ocupamos coloquialmente, que ocupamos en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, a veces nos surge la duda de si realmente esto puede ser una alteración derivada de un problema en la salud mental o un problema psicológico, un problema de nuestras vivencias. Para tratar de ir dilucidando algo acerca del desamparo, nos vamos a ir basando en un modelo teórico de pues gran actualidad, que es el neuropsicoanálisis. Eh, como disciplina, el neuropsicoanálisis realmente es una disciplina dentro del campo científico muy joven. Tendrá aproximadamente 16 años de haberse consolidado como una disciplina que permita acercarnos al estudio de algunos fenómenos clínicos o fenómenos del funcionamiento mental. A partir de esta perspectiva vamos a tratar de acercarnos al fenómeno del desamparo o, como iremos viendo, de los términos con los que en la neurociencia se conoce al desamparo. Eh, Vamos a hacer una brevísima introducción a por qué abordarlo desde el terreno del neuropsicoanálisis. Eh, el psicoanálisis, como seguramente ustedes que nos están escuchando, es una disciplina que tiene más de 100 años de haberse fundado, como un constructo teórico, más bien muy apegado a la clínica de origen, pero que se fue desvirtuando a lo largo de estos 100 años para considerarse prácticamente una teoría filosófica o reflexiva, más que dentro del terreno teórico. El padre del psicoanálisis, como sabemos, es o fue Sigmund Freud, quien en su formación original fue médico y fue neurólogo. Él como neurólogo evidentemente estaba en contacto con enfermos con padecimientos neurológicos y fue a través del trabajo con estos pacientes que empezó a llamar su atención una parte del padecimiento de los pacientes que no tenía que ver fundamentalmente con aspectos físicos y con un aspecto como más subjetivo. Fue por eso que empezó a estudiar los casos y encontrar en ellos una serie de fenómenos que él consideraba ser parte de una psicología profunda que después constituyó el terreno del psicoanálisis, ¿no? Eh, ¿Qué tendríamos que tener en cuenta en ese sentido? Dentro de sus trabajos, Freud siempre tuvo una visión dual en la cual los fenómenos clínicos se componían de factores endógenos propios de las personas, de los individuos, de sus vivencias, de sus experiencias, y también de factores exógenos, medioambientales, que derivaban de la interacción de ese sujeto con su entorno. Ay, me fui para atrás, perdón. Creo que esta no es la presentación, porque esto, bueno, nos vamos a saltar algunas diapositivas, porque ¿cuál es la que están viendo ellos? ¿Esta? Ok. Bueno, eh, como les decía, el psicoanálisis se construye de y perdón que esté en inglés la diapositiva, pero se construye de constructos teóricos de conceptos como el inconsciente, como las fantasías, como los sueños, como la función de la represión, las emociones desde un punto de vista subjetivo y un concepto psicológico de lo que es la mente. Por otro lado, las neurociencias
en los últimos años, en las últimas décadas, a través de la investigación científica, han ido puntualizando algunos otros constructos como la neuroanatomía, los circuitos cerebrales, el campo de la cognición, cómo se da la cognición, cómo percibimos el entorno, cómo aprendemos, cómo funciona nuestra memoria y fundamentalmente se hacen consideraciones acerca de lo que se considera el cerebro. Entonces, mientras las neurociencias se han ocupado de describirnos el funcionamiento cerebral, disciplinas como el psicoanálisis se habían ocupado de describirnos eh, ter, eh, conceptos como lo que es lo mental. La conjunción de lo mental con lo cerebral, hay un punto en donde se conjuntan y es precisamente este terreno, esta unión, este puente que se construye entre estas dos disciplinas, lo que en la actualidad se considera el campo de estudio del neuropsicoanálisis. Ahora bien, el neuropsicoanálisis es una disciplina que está creciendo y que se está conformando en muchos sentidos. Si tratáramos de ver de alguna manera cómo se entiende lo que estudia el neuropsicoanálisis, en el diagrama de arriba, en el diagrama superior, este es un diagrama sin los colores, pero es un diagrama que originalmente diseñó Freud para explicarnos cómo funcionaba la mente a través de estructuras que eran el ego o el yo, el id o también llamado ello y el superyo o el superego. Ahora, en la actualidad, nosotros conocemos el cerebro y hemos, a través de la neurociencia, ido detectando algunas estructuras cerebrales que cumplen estas funciones. La función que cumplía el ello, fundamentalmente se habla ahora de que eso deriva del funcionamiento de las estructuras cerebrales más profundas, como el tallo cerebral. La función del superyo deriva de la corteza prefrontal, que es la corteza evolutivamente más desarrollada en los mamíferos, y el yo sería la integración de estas funciones. Hay conceptos clásicos en la teoría psicodinámica, como las pulsiones, el inconsciente, los afectos, las emociones. Para hablar del tema que hoy nos ocupa, nos vamos a enfocar fundamentalmente en el terreno de las pulsiones y de los afectos. ¿Sí? Hemos empezado también a mencionar algunos aspectos de la mente y sabemos que hay disciplinas diversas que se enfocan al estudio de la mente desde diferentes perspectivas. Vamos a tratar de enfocarlo en un terreno integral, con aspectos neurobiológicos y con aspectos derivados del psicoanálisis, es decir, desde el neuropsicoanálisis, ¿no? Para el neuropsicoanálisis, la mente tiene 4 características principales, que son la subjetividad, la conciencia, la intencionalidad y la agencia o libre voluntad. Cuando nosotros hablamos de desamparo, estaremos refiriéndonos a una vivencia, a una interpretación de una situación, y esto fundamentalmente deriva de nuestra subjetividad o tiene que ver con cómo percibimos ciertas situaciones de nuestra vida. La subjetividad es una característica de la mente, pero no es todo lo que constituye la mente. Entonces, si habláramos o nos cuestionáramos si hay algún problema, una patología llamada desamparo, nosotros tendríamos que entender cómo es que se forma esta subjetividad, cómo es que nosotros interpretamos lo que nos va pasando en la vida y cómo lo vamos haciendo parte de nosotros mismos. La mente, desde esta perspectiva teórica, significaría que un organismo o se conforma a través de representaciones neuronales que pueden convertirse en imágenes. Una vez que se han convertido en imágenes estas representaciones, las podemos manipular y les podemos llamar ideas, les podemos llamar sensaciones, les podemos llamar de muchas formas. Pero esto nos permite tener una planificación. Esta es una imagen de esta circuitería cerebral obtenida por una técnica de imagen cerebral. Ok. Bueno.
Para hablar de la subjetividad y seguir hablando de la subjetividad, tenemos que enfocarnos en un concepto que fundamentalmente correspondía al terreno de la psicología y del psicoanálisis, que es el self, y que en la actualidad se aborda también desde el aspecto de las neurociencias. El self sería esta conciencia del sí mismo, cómo somos conscientes de nosotros mismos. Pero hay diferentes áreas de las que nos tenemos que hacer conscientes. Y es entonces cuando se hace la conciencia. Hay disciplinas como las neurociencias que cuando hablamos de cómo nos percibimos, hablamos de cómo percibimos nuestro esquema corporal, nuestro cuerpo, cómo siente nuestro cuerpo, cómo percibimos nuestro cuerpo. Pero también hay disciplinas como el psicoanálisis que cuando hablamos del sí mismo, hablamos de qué pensamos de nosotros mismos, qué tanto nos estimamos, qué tanto nos valoramos, qué tanto nos queremos. Y esta sería la conciencia del self desde un punto de vista psicoanalítico. El neuropsicoanálisis integra estas dos. Nada más, no nos vamos a detener mucho en estas diapositivas para mencionarles que esta conciencia de sí mismo y que nos permite tener subjetividad sobre nosotros mismos y lo que nos pasa, se construye en 3 momentos diferentes y con la integración de 3 sistemas diferentes. Un sistema que se llama protoself, que está construido por las estructuras que están enmarcadas, las estructuras que están enmarcadas en este rectángulo verde, que son estructuras como la sustancia gris periacueductal y los colículos cerebrales. Son estructuras que están en la base del cerebro. Estas estructuras se pueden encontrar desde especies de mamíferos inferiores. No se necesita ser humano para tener esto. Entonces, hay animales, hay especies animales que son capaces de tener protoself. ¿Qué conciencia nos da esto? ¿Cómo sentimos? Sentir, tener sensaciones y saber que esas sensaciones son parte de nuestro cuerpo, que están dentro de nuestro cuerpo. Pero esto va siendo regulado por estructuras que se desarrollan en un momento posterior y que están también en algunas otras especies, que son las estructuras del cerebro medio. Fundamentalmente las estructuras de lo que se conoce como sistema límbico. ¿Qué nos va a permitir el funcionamiento de esas estructuras? Que a esta sensación de lo que vamos reconociendo como parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, le pongamos un afecto. Agradable, desagradable, bonito, amor, odio, ira. Le vamos dando una carga emocional. Entonces vamos reconociendo estados emocionales y ya reconocimos sensaciones dentro de nosotros mismos. Lo que nos hace específicamente humanos o nos da una mejor cualidad como humanos es el funcionamiento y la integración que hace el tercer grupo de estructuras, que es lo que se conoce como self extendido o extended self en inglés. También hay una traducción de un grupo de investigadores españoles que le llaman self autobiográfico. ¿Qué nos permite tener esto? Integrar información de nuestras vidas, de lo que nos ha pasado, de nuestros recuerdos, de nuestras experiencias, para asociarlas con lo que sentimos y con las emociones que estamos viviendo. La integración de todo, y esto fundamentalmente nos lo da la corteza cerebral, específicamente la corteza cerebral de los lóbulos frontales, de la parte más desarrollada del cerebro. Eso es lo que nos hace diferentes a los seres humanos de los otros animales, porque si nosotros pensamos en un perro, en un gato, pues ellos tienen protoself y quizá tengan self emocional, que es el intermedio, el core self, pero no van a tener un self autobiográfico, no van a poder integrar sus memorias, su conocimiento, su reflexión. La integración de estas tres, digamos, sistemas neuronales es lo que nos permite tener una conciencia de nosotros mismos, y esta conciencia de nosotros mismos es lo que nos permite ir creando una subjetividad, una vivencia del sí mismo. Pero estamos hablando de estructuras cerebrales que se han ido desarrollando a lo largo de miles de años, desde las especies filogenéticamente más antiguas, que tendrían las estructuras que están enmarcadas en verde, que se llaman protoself,
las estructuras del cerebro medio, que se llaman core self, y las más avanzadas, que es el self extendido. Esto fundamentalmente para tenerlo en mente, porque cuando hablamos de desamparo y cuando hablemos de desamparo, estaríamos hablando de diferentes niveles de regulación cerebral. Ahora bien, no, creo que sí, esta es otra presentación, ¿eh? Pero bueno, ahora bien, si nosotros hablamos de afectos, en la actualidad, la manera más novedosa de entender los estados emocionales y los afectos es a través de un modelo que se llama la neurociencia afectiva o emocional. Esta neurociencia afectiva tiene un centro regulador general de todas las emociones básicas que se llaman estructuras del core y son el hipotálamo, el área tegmental ventral, el núcleo parabraquial, la sustancia gris periacueductal, la PAG, que aquí en el segundo diagrama vemos son las líneas más oscuras y ese es muy importante porque es un punto de referencia para las diferentes emociones básicas que ahorita vamos a hablar. También los núcleos del Raphael, los núcleos del núcleo cerulus y la formación reticular activadora. Esta es el centro de las emociones básicas. Y perdón la insistencia, pero necesito que se fijen muy bien en que son estructuras que hay en cerebros de especies animales consideradas inferiores, ni siquiera en los mamíferos. Entonces, ante la pregunta de si los roedores, de si los reptiles pueden tener emociones, sí, tienen sistemas neuronales que les permiten tener emociones básicas. Lo que no van a tener es el desarrollo que les permite interpretar estas emociones, pero sí las tienen. Entonces, este cuadro es la propuesta que ha hecho Jack Panzer desde 1998 y ahorita les explico por qué está en inglés. Y su grupo de investigación, en donde ellos han propuesto que el ser humano funciona a través, el sistema emocional humano, funciona a través del conjunto de 7 sistemas emocionales básicos. Están en inglés por una razón. Aunque se han tratado de traducir, las traducciones no han sido totalmente aceptadas por él porque si las hacemos como traducciones literales, no transmiten totalmente el sentido de lo que es el sistema. En lo que vamos a seguir hablando, vamos a ocupar una traducción que es quizá la menos mala, digamos, y la que ha sido un poco más aceptada por el mismo autor, por Panzer, que es una traducción española. Pero, de ser posible, siempre hasta que el autor no lo valide, se han decidido seguir mencionando con sus términos originales en inglés cuando él las propuso. Entonces, ¿cuáles son estas 7 emociones básicas que él propuso en el 98? Son estas: el Seeking System, el Rage System, el Fear, el Lust, el Care, el Panic y el Play. ¿Sí? Como ustedes ven, cada uno de estos sistemas de emociones básicas cumplen o se relacionan con un sentimiento o con una acción específica. Ahora, se ha podido mapear en cada una de estas circuitos cerebrales que regulan, ya sea por inhibición o por estimulación, el funcionamiento de cada una de estas emociones básicas y se sabe en gran medida qué tipo de químicos son los que lo van a estimular la acción o la van a inhibir, que es la tercera columna. Para el tema del desamparo, que es el que hoy nos ocupa, vamos a enfocarnos fundamentalmente en 2, quizá en 3 de estos grandes sistemas. El Seeking System, que es el primero, que ese es el sistema de emoción básica fundamental, porque es el de la motivación. Es el que nos va a permitir tener una motivación de acción, de búsqueda, de satisfacción de necesidades básicas como el comer, como el dormir, pero también las emocionales, ¿no? Como la búsqueda del amor, del placer. Las otras 2 que son importantes para el tema del desamparo son el Care System,
y el Panic System, que están hacia abajo de su tabla. Ahorita vamos a hablar con detalle de cada uno de estos. Mientras el Care System se ha tratado de traducir como un sistema del cuidador y el Panic System como un sistema de desapego o de desamparo que se activa ante la separación. La conjugación de estas dos es lo que podría estar relacionado con lo que nosotros llamamos desamparo. Ahorita lo vamos a ir desglosando. ¿Qué necesitamos saber de esto? Si ustedes se dan cuenta, y por eso les decía que era importante la sustancia gris periacueductal, porque en todos estos sistemas de emoción básica, la regulación de inicio o final llega a la sustancia gris periacueductal. Digamos que este grupo de neuronas son muy importantes para lo que hoy llamamos sistemas de emoción básica. Nada más vamos a enfocarnos en tres. Quizá también es importante mencionarles algo. Tradicionalmente, en el lenguaje coloquial, tendemos a confundir lo que es el miedo y el pánico. Cuando alguien piensa en una persona con pánico o piensa en una persona con miedo, quizá tenemos una representación o una imagen de que son lo mismo o son algo muy parecido. Quizá si le preguntáramos a la gente dirían que lo único que los hace diferentes es la intensidad con la que se vive uno y otro. Lo cierto es que a nivel neurobiológico son sistemas diferentes y son cosas diferentes. Mientras el miedo, el fear system que está ahí, tiene que ver más con expresiones de ansiedad y de respuesta de temor, o sea, de huida, de ataque o de defensa ante una situación de ansiedad. El pánico, el sistema del pánico, se activa cuando uno tiene una sensación de pérdida o cuando siente que está siendo separado de una persona o de un elemento que le da seguridad. Es cuando se activa. Y esto tendría que ver más, digamos, con síntomas depresivos. Ahorita que veamos, si ustedes se dan cuenta en esta tabla general, las estructuras cerebrales que están involucradas son particularmente diferentes y la regulación también se da a través de químicos diferentes. Esto es digamos, una primera gran aportación de este modelo, como el poder diferenciar este tipo de situaciones. Ahora, este es el Seeking System. No sé si se alcanza a ver en sus pantallas, pero el Seeking System va desde la sustancia gris periacueductal, desde el centro, hacia ramificaciones que van por algunas vías dopaminérgicas cerebrales ventromediales hasta la corteza cerebral. Mientras, ¿cómo le cambio? Aquí está. Este es el de enojo, el de ira, ¿no? Que va de la amígdala medial hacia la sustancia gris periacueductal. Después vamos a ver el fear. No, el panic. Fíjense, el panic va del cíngulo anterior, que es una parte de la corteza cerebral muy importante. El cíngulo anterior, la corteza del cíngulo anterior, tiene dos partes, una ventral y una dorsal. En la actualidad se han hecho estudios y se sabe que el funcionamiento de esta corteza cerebral es la que nos permite tener represión de ciertas emociones, o sea, inhibimos ciertas emociones o también ciertas ideas sobre lo que sentimos. Entonces, si es la parte dorsal, la parte ventral es la de las emociones, la que reprime las emociones. Esto se ha estudiado mucho para tratar de entender el concepto freudiano de represión, por ejemplo, ¿no? Este concepto de que reprimimos cuando tenemos un evento traumático y lo mandamos al inconsciente, se ha tratado de entender y leer desde el funcionamiento de la corteza del cíngulo. Bueno, el Panic System va desde la corteza del cíngulo hasta la sustancia gris periacueductal. Mientras, el Care System va en sentido contrario. Déjenme ver si sale, porque no estaba en esta. Ok, bueno, ya no vimos ahí el Care. Era la otra presentación, pero bueno, ok. Vamos a empezar a hablar poco a poco de cada una de estas situaciones. Ahora, el mismo Pansep
originalmente en el 98 había llamado a su sistema de pánico o de separación el Panic System. ¿Qué pasó? Cuando empezó a hacer estudios más profundos, empezó a notar que se relacionaba mucho con síntomas de pérdida y con síntomas depresivos. Entonces dijo, bueno, tendremos que buscar otra forma de llamarle a este sistema para que no siga generando confusión con el miedo, ¿no? Y entonces le puso un segundo nombre. Este sistema de pánico también le llamó el panic grief, que es como pánico duelo, pánico pérdida, ¿no? Para darle realmente el contexto que quería darle, que este sistema se activa cuando la persona se aleja o tiene cierta distancia de una persona que ha sido importante emocionalmente para él. Entonces, este sistema también se conoce como el sistema de separación distrés. ¿Cuál es la función de este sistema? Quizá aquí les cuento una anécdota pues importante porque este sistema para el mismo investigador tuvo mucha importancia años después de que lo describió, porque su hija adolescente, al estar en un viaje de la escuela, ella estaba estudiando, era una estudiante de alto rendimiento en Estados Unidos, fue a un evento escolar, académico, y estando con sus amigos, saliendo de un evento académico, una persona que iba en estado de ebriedad los atropelló y la hija de él murió, su hija única. Y a partir de la vivencia que él y su esposa tuvieron del duelo, él mismo fue como sujeto de sus propias investigaciones y de sus propias eh, observaciones. Y por eso también hizo más énfasis en que esto debería de llamarse más bien un sistema no solo de separación, sino de duelo, de pérdida e incluso de desamparo en otros contextos. Entonces, por eso vamos a enfocarnos en esto, porque este es el sistema que tendría que ver con una psicopatología del desamparo, la alteración en este sistema, en el sistema del pánico. Entonces, bueno, este sistema de la separación de estrés tiene la función de asegurar, desde que somos pequeños, que se mantenga el apego con los padres. El apego es un concepto que viene de la tradición psicológica y psicoanalítica. El apego es esta función que tenemos los mamíferos, incluso dirían algunos etólogos que desde las aves también lo hacen, de apegarnos, de pegarnos, de estar junto con un ser que nos permite construir una sensación de que estamos seguros en su compañía. Para todos, cuando somos bebés, es importante crear esta sensación de una base segura. Porque si nuestro cuidador, llámese mamá, llámese papá, llámese abuelita, llámese nana, llámese la tía Rosita, llámese como se llame, si esta persona que nos cuida desde pequeños nos ayuda a construir esta sensación de seguridad, nosotros vamos a aprender a sentirnos seguros y poco a poco vamos a poder crear esta sensación de seguridad dentro de nosotros. Originalmente la seguridad viene de estar con el otro, viene de afuera, se aprende, se queda como una huella interna en nuestro aparato mental y entonces nos sentimos seguros. Si yo les preguntara a los que nos están escuchando en otras sedes o aquí mismo en el instituto, si sus papás o sus mamás los quieren, seguramente todos me contestarían que sí. No creo que alguien me diga que no, y si es alguien no me diga, porque no me quiero asustar, pero me dirían que sí, ¿no? Y seguramente es porque ustedes están seguros, porque la segunda pregunta sería, ¿y cómo sabes? ¿Por qué estás tan seguro de que tu mamá te quiere? ¿No? Si tu mamá está en otra ciudad, o tu mamá está en otra colonia, o tu mamá a lo mejor falleció, ¿no? Pero ¿cómo estás seguro que tu mamá te quiere? Y hay una seguridad de que eso es real, porque construimos esa sensación, esa imagen emocional y se nos quedó como una huella. Eso es lo que nos permite tener apego, pero también es lo que nos va a permitir diferenciar cuando estamos cerca de alguien
que no nos resulta seguro. Y para conservar la especie y para aprender a cuidarnos es muy importante hacerlo. Porque si no, ¿qué pasaría si un niño pequeño no distingue entre quiénes son los cuidadores primarios seguros y los extraños? Ese niño quedaría expuesto a ser lastimado, a ser agredido, porque no diferencia con quién se puede acercar de manera segura y sentirse protegido y tener esa protección y con quién no. Eso se ha visto que pasa mucho porque desgraciadamente sabemos que por muchas causas a veces hay fallas en esta construcción. Pueden ser causas de los cuidadores, que los cuidadores son negligentes, que los cuidadores no están disponibles y entonces el niño no logra construir eso desde pequeño. También puede ser que hay niños que por su temperamento, por sus rasgos desde nacimiento, son como muy resistentes, ¿no? Y son violentos y entonces evitan acercarse y entonces no generan, digamos, una base tan segura, sino más bien le llamamos clínicamente una base insegura. Uh-huh. Todos estos conceptos los describieron los psicoanalistas, fundamentalmente John Bowlby, desde los 60s, 70s, y conformó todo lo que se llama y conocemos ahora como teoría de apego. En la clínica, sobre todo en la clínica psicoanalítica, es muy frecuente, o en la clínica psicológica, que se evalúe el tipo de apego que un individuo tiene, porque también en la actualidad se sabe que hay ciertos patrones de apego que si venimos generando desde pequeños nos van a condicionar estados de patología mental, sobre todo trastornos de personalidad, en nuestra vida adulta. Ok, entonces, este sistema de pánico este sistema neurobiológico que describía Panzer tiene relación también con este sistema psicológico y de crianza llamado apego. Uh-huh. Son desde dos puntos de vista teóricos que están confluyendo para explicarnos qué pasa, y ahorita vamos a ver unas diapositivas de eso, cuando estamos siendo criados y qué se esperaría como un desarrollo sano y qué pasa cuando esto no se construye. Uh-huh. Ok, si regresamos a la parte neurológica, ¿cuáles son estos circuitos subcorticales? Pues el cíngulo anterior, los núcleos de la estría terminales del tálamo, el área preóptica, el tálamo dorsomedial y el área periacueductal o la sustancia gris periacueductal. ¿Con qué moduladores químicos se inhibe este sistema? Con los opiáceos endógenos, con la oxitocina y con la prolactina. ¿Qué lo activa? La hormona liberadora de corticosteroides, la corticotrofina y el glutamato. Uh-huh. Ok, bueno, vamos a la que sigue. Hay también un sistema neurobiológico que le llaman del confort afectivo o digamos, del placer, ¿no? Este facilita la vivencia de seguridad y tranquilidad que se logra cuando se tiene la protección y los cuidados necesarios para sobrevivir. Uh-huh. Este complementa al sistema de separación distrés. El de separación distrés se activa cuando, digamos, hay un evento de separación, entonces la persona que está viviendo la separación se activa, ¿no? Y se genera displacer. Y este sistema de confort lo va a tratar de regular, va a tratar de activarse químicamente para disminuir la sensación de displacer. ¿Sí? ¿Qué lo podría activar? Que haya un otro que lo estimule. Digamos, la conjunción de estos es lo que se da entre los padres, los hijos, entre dos personas cercanas que se cuidan, ¿no? Pueden ser parejas, pueden ser amistades, pero que se dan unos a otros como este apoyo. Cuando uno entra en una sensación de me va a abandonar, el otro se presenta y se activa como la respuesta y se equilibran. Uh-huh. Se regula
con los sistemas químicos diferentes, ¿no? Digamos, de manera contraria. Mientras en el otro, en el de distrés, en el de separación, la oxitocina y la prolactina lo inhiben, este se activa con la oxitocina y la prolactina. ¿Por qué les hago énfasis con la oxitocina y la prolactina? Son hormonas que habitualmente ¿con qué se relacionan? Con el embarazo, con la lactancia. Durante mucho tiempo se ha considerado que la oxitocina es la hormona del apego. Cuando las mamás, ¿no?, están con un nivel de oxitocina mayor y un niveles de prolactina mayores y están lactando, pareciera que se activa más este sistema de confort. Son un mayor estímulo. Están teniendo un mayor estímulo para el vínculo y para el confort. Entonces, si se activa en su bebé la angustia porque se sienten separados, ellas van a ir a buscar para dar este confort porque está más activado. ¿Sí me explico? Entonces, si vamos retomando este concepto de desamparo, de que el desamparo es el sentirse desprotegido o inseguro, estos sistemas químicos, estos sistemas hormonales tendrían que estar regulados para evitar la sensación de desamparo. Todos en algún momento se nos puede activar la separación de estrés y vamos a necesitar como nuestra contraparte de confort afectivo. A veces nos toca ser unos, a veces nos toca ser otros. Cuando somos pequeños necesitamos aprender esto y se necesitan activar estos sistemas químicos. Entonces, ¿qué pasa con el sistema del cuidador, que es el care, el que les decía hace rato? Ay, Este sería el complemento neurológico, ¿no? Natural. Si uno es de separación, necesito el sistema complementario que es el del cuidador. Y como les decía, este es el que facilita a los padres, a los cuidadores primarios, a proveer cuidados y protección a sus hijos. Y esto es lo que permite tener esta base segura que decía Bowlby, de manera teórica y psicológica. Es a lo que está llegando la neurociencia, a encontrar estas estructuras cerebrales que validan estos conocimientos que se consideraban viejos y obsoletos porque eran del psicoanálisis. ¿No? Entonces, si me van siguiendo, ya más o menos vamos viendo por dónde andamos, ¿no? Realmente se trata de construir modelos integrales con todos los conocimientos que tenemos, más que descartar unos por antiguos y otros por novedosos, validarlos, integrar todo lo que se conoce, ¿no? Entonces, bueno, en este sistema del cuidador participan el cíngulo anterior, los núcleos de la estría terminales del tálamo, el área preóptica, el área tegmental ventral y las áreas, la sustancia gris periaqueductal. Son las mismas estructuras de las que hemos estado hablando, ¿no? Como veíamos en la diapositiva anterior, se activa con la oxitocina, con la prolactina, con la dopamina y algunos opiáceos. Quizá no enfatizamos tanto hace rato lo de la dopamina y lo de los opiáceos. Esto es importante porque son los neurotransmisores que habitualmente se relacionan con situaciones placenteras o adictivas. Su desregulación con la satisfacción, con la capacidad de sentir placer. Los circuitos de recompensa, que son los que se activan en las adicciones, requieren de una buena regulación de la dopamina y de los opiáceos, ¿no? Entonces, bueno. Este es un resumen de esta parte integrativa, ¿no? Él es Bowlby. Supongo que no en los 60s, debió haber sido esto como en los 40s, porque hacia los 60, 70 que falleció, pues ya estaba un poquito más grande. Ya se veía un poquito más viejito, ¿no? Pero bueno, John Bowlby desarrolló la teoría del apego, resumiendo, y él, dentro de su teoría del apego, habla de un cuadro clínico importante. La angustia que se genera ante la separación del cuidador primario. La describió como una respuesta psicológica ante una pérdida de vínculo social. Y él habla de que esta angustia de separación se da en 3 fases. La fase de protesta, que es la fase inicial, en donde el niño o el bebé se inquieta, se muestra agitado, llora
y busca al objeto o a la persona que está siendo perdido. Entonces, como que protesta, porque ahí inicia la separación, ¿no? Después viene una segunda etapa de desesperanza, que es cuando ya demandó que no se fuera, demandó que se quedara y quizá no logró que se quedara. Y entonces viene una segunda etapa que es la de desesperanza. Y entonces el niño se ve con apatía, con letargia, suspira como añorando, ¿no? Ya el llanto se agotó y entonces socialmente se empieza como a aislar. Estos, si se dan cuenta, son síntomas que podríamos ver en una persona deprimida. Él no le llamó depresión, él le llamó desesperanza, ¿no? Entonces hay una fase de protesta, una fase de desesperanza. Y la tercera etapa sería cuando hay un desapego total, ¿no? O sea, se da por vencido y da por perdido al objeto y entonces ya no puede mantener ese vínculo, ya no puede mantener ese apego con la otra persona y entonces o elabora el duelo, ¿no? O vive desamparado. ¿Sí? Ok. Vamos a verlo en esta otra diapositiva. Este sistema emocional, hablábamos de que lo podemos ver, es prototípico de los mamíferos y es fundamental para el vínculo y el apego social, ¿no? Conduce a la búsqueda y a la reunión cuando se puede, y si no, pues se genera algo patológico como la desesperanza total, el desapego, incluso síntomas depresivos. Y es regulado por neuropéptidos a nivel del sistema nervioso central, que son los opioides endógenos, la oxitocina y la prolactina. Ok, si nos viéramos muy neurobiológicos, creo que quedó un poco oscura esa, pero bueno, serían las tres fases, la de protesta, la de transición o desesperanza, o una de transición hasta llegar a la desesperanza. En todo esto, los científicos que trabajan en laboratorios con diferentes especies animales han detectado que mientras se está desarrollando este fenómeno de desapego, hay un incremento de la interleucina 1. Y es importante que entran en juego unos neuropéptidos que se llaman dinorfinas, porque se empiezan a elevar en cantidad tratando de regular esta sensación de pérdida que se está teniendo. El resultado clínico de esta elevación en la regulación de las dinorfinas sería la disforia, que es este afecto como irritable, como que cambia muy rápido, como que se enoja muy fácil, ¿no? Y busca que esto reduzca la angustia de separación y que se controle la fase de protesta. Como veíamos en la otra diapositiva, la fase de protesta puede llegar a un estado de extenuación, de agotamiento total. Se cansa el sujeto, se cansa el individuo, ¿no? Y esto podría poner en riesgo al sujeto porque si está agotado, si ya no responde, si fuéramos un mamífero silvestre y llega un depredador, nos puede lastimar, nos puede atacar y nosotros vamos a estar extenuados, no vamos a poder responder. Que eso es lo que pasa, por ejemplo, en la depresión, ¿no? Cuando uno está extenuado, está agotado, es difícil responder ante situaciones emergentes, ante situaciones quizá de riesgo diferente a que nos coma un león, ¿no? Pero finalmente algo muy violento. Y ¿qué es lo que se ha propuesto? Que quizá la génesis de los síntomas depresivos es el esfuerzo, lo que nosotros estamos viendo es el esfuerzo que está haciendo ese organismo para acabar con la fase de protesta y de angustia, pero para buscar como una restitución
metabólica, para que se recupere el sistema, ¿no? Ok, entonces para eso podría ser la depresión, ¿no? Como un mecanismo adaptativo que pondría fin a la fase de protesta y a la angustia de separación. Ok, rápidamente nada más les hablo de este otro sistema, que es el sistema del seeking, porque este les decía que es el principal sistema de emoción básica que promueve a una persona una búsqueda y exploración del entorno, moviéndose esta con el interés, con la curiosidad y el afán de investigación ante las diferentes cosas que hay en el entorno, lo que facilita no solo el logro de recursos primarios como la comida, sino también la realización de tareas con un propósito intelectual. Incluso le lleva a querer averiguar el significado de la vida y de sí misma, de lo que implica la vida, y esto también ayuda a tener una búsqueda personal, un autoconocimiento en todas las facetas posibles. ¿Por qué es importante? Porque el panic system, el sistema del cuidador, estos sistemas de los que estamos hablando necesitan una motivación, una energía inicial, porque si no, no se van a activar. Y este es el sistema que lo activa. Por eso este es muy importante. En el neuropsicoanálisis, que es la disciplina de la que empezábamos a hablar como esta disciplina que trata de integrar todos estos conocimientos, se ha propuesto o se ha discutido mucho si este seeking system es lo que correspondería a la libido de Freud, como a esta pulsión básica de amor, de vida, de impulso vital. No se han puesto de acuerdo, siguen discutiéndolo, pero es una discusión interesante, ¿no? De si este circuito neurobiológico realmente cumple esta función de lo que Freud dijo que era una pulsión libidinal, una pulsión de vida, una pulsión, el eros, ¿no? Como tal, que no tiene que ver solamente con placer sexual, tiene que ver con vitalidad. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, ya casi, ¿verdad? Ok, este sistema se encuentra interconectado con el sistema de autoestimulación, que es el sistema de recompensa o de refuerzo, situado en el hipotálamo lateral, para cuyo funcionamiento es crucial la contribución de la dopamina, como decíamos hace rato. Por lo que este neuromodulador también se considera fundamental para el sistema del explorador o del seeking system, ¿no? El explorador es como la traducción que se le ha tratado de dar a este seeking system. Sí, les decía al principio que si ocupamos estas traducciones luego queda como muy raro. Si decimos un sistema explorador, suena como el de la computadora, ¿no? Como el de... Y esto es más bien como de una búsqueda más allá, de un rastreo, como de una energía, como de una carga, como de un impulso vital, ¿no? Que permite ir a buscar y a satisfacer una serie de necesidades. Es como más complejo que solamente explorar y como ver por arribita, ¿no? Es como más profundo. Pero bueno, ok. Con todo esto, entonces, tendríamos que eh, preguntarnos si este desamparo, esta falta de protección o de seguridad que se da en los vínculos sociales estaría totalmente explicado por estos sistemas. Nos, en esta presentación sí nos tenemos que saltar algunas. Nos vamos a saltar esto porque no tenemos mucho tiempo. Les hablaba yo que cuando les hablaba del self, que son niveles de regulación. Esta diapositiva realmente habla de eso, pero no las vamos a saltar para explicarles mejor estas otras. Existe un sistema ejecutor que es el de los lóbulos prefrontales, las neuronas espejo y el lenguaje interno. ¿Qué pasa con este sistema ejecutor? El sistema de neuronas espejo, que está localizado en el lóbulo parietal superior y la corteza premotora frontal, también en la medial, pero medial posterior. ¿Esto qué nos va a permitir? Vamos a la siguiente tabla. Nos vamos a saltar todas estas de neuronas espejo. Esto. ¿Qué pasa? La interacción social, estos vínculos cuidador, necesitado, o niño padre, o parejas, esto que nos da y que nos permite sentirnos acompañados, la interacción social, se ha tratado de mapear de muchas formas. Existen diferentes investigaciones y diferentes eh,
estructuras cerebrales que se han tratado de implicar en esta función. Si nos vamos al... ¿Dónde está? Bueno, los hablamos un poquito más todos, porque ya sí va a hablar de cómo funcionan aquí las neuronas en espejo. Necesitamos la integración de todos esos sistemas porque mientras unos nos ayudan a identificar a los individuos, ¿no? ¿Quién es mi papá René y quién es el vecino Juanito, ¿no? Para eso se nos tiene que activar una estructura que se llama giro fusiforme. Pero a lo mejor también no solamente es necesario que identifique quién es quién, sino para qué se acerca cada quien. Una intencionalidad. Porque a lo mejor mi papá René se acerca para jugar conmigo, ¿no? Y mi vecino Juanito se acerca para reclamarme porque aventé la pelota y le rompí el vidrio, ¿no? Y entonces, la ventana o lo que fuera. Y entonces, para eso necesito que el surco temporal superior se active. La amígdala es la que nos va a permitir como verificar qué emoción a esto que estoy percibiendo responder con una emoción. Después, estas emociones, que ahí es donde entran las neuronas en espejo, una vez que yo veo en el otro una intención, yo tengo que reflexionar sobre eso, pensar sobre eso y dar una respuesta, pero no nada más reflexiva, sino también emocional. Eso es lo que nos permite ser empáticos o no. En la función de estas neuronas en espejo es lo que nos permite también, como dice hacia abajo en la última renglón, mentalizar. Esto es muy importante porque los buenos cuidadores y en las buenas relaciones de apego se ha visto que es muy importante que estas diadas, estos padres hijos, hayan tenido un buen ejercicio de mentalización. Es decir, si yo soy un cuidador de mi hijo recién nacido, el niño llora, pero el niño todavía al principio no sabe si está llorando porque tiene hambre, porque está mojado o porque... Welcome to Unified Conferencing. Please enter ok. Porque está mojado, porque tiene hambre, porque tiene sueño. Pero él llora. ¿Quién es quien va a traducir ese llanto? Y las mamás se vuelven expertas en eso. Cuando oyen el llanto del niño dicen, ah, es que tiene hambre. Ah, no, es que ya se mojó. Ah, no, es que le toca la leche, ¿no? Un extraño oye el chillido y el llanto de la misma forma. La verdad es que, ¿no? Incluso a veces hasta los mismos papás ni diferenciamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que se ha desarrollado y se ha estimulado este aparato de mentalizar, esta función de mentalizar. Es entender lo que el otro está sintiendo, pensar sobre eso y hacer algo para que el otro empiece a registrar que cuando lloro, y no, ¿no? Como en diferente tono, es porque tengo hambre. ¿Y cómo sé que sí es eso? Porque me dieron de comer y me calmo. Entonces el niño empieza también a diferenciarlo, pero para eso necesitaron tener una respuesta de afuera. Eso es lo que permite tener un vínculo social. Es lo que permite ser empático. Y eso se aprende desde chiquitos y lo repetimos toda nuestra vida. La gente que a los 15, 20, 30 años no es empático es porque pues, no aprendió desde chiquito, pues, ¿no? Puede tratar de serlo, pues sí, y puede reaprender, sí. En la actualidad existen muchos modelos psicoterapéuticos que buscan reestructurar estas fallas y mejorar entonces los vínculos. Sabemos que hay trastornos graves de personalidad en donde hay fallas en la mentalización que o sobreinterpretan o interpretan muy mal los estímulos. Y entonces más que ayudar a dar una respuesta adecuada, generan más angustia o, por ejemplo, en la depresión también hay fallas de esto, ¿no? Entonces, bueno, por eso les quería poner esta tabla en especial, ¿no? Pero bueno, estamos prácticamente terminando. Aquí otra vez están la red de las neuronas en espejo por la importancia que tienen. Y porque aparte es el grupo de neuronas en el que más se ha hecho investigación de toda esta tabla que se ha puesto, ¿no? Ok. ¿Por qué me regresa?
Entonces, yo creo que esta va a ser la última que vamos a poner. Desde un punto de vista de la neurociencia actual, hay conceptos que han sido descritos desde hace muchos años por el psicoanálisis, por la psicología, que están siendo retomados y se están contextualizando en el terreno de las neurociencias. ¿Podría haber una psicopatología del desamparo? Sí, si la entendemos como el resultado de una falla en la interacción de sistemas de emociones básicas, como los que ha propuesto Panza, ¿no? Lo más cercano a esta sensación de desamparo sería una falla en el sistema del panic system, del panic grief o del pánico, del distrés y separación, como le quieran llamar, todos son sinónimos, ¿no? Dependiendo en dónde lo lean. Pero esta vivencia que se tiene de desamparo podría estar originada en estas fallas neurobiológicas. Algo que consideramos el desamparo como algo muy de psicología, ¿no? Como de interpretación de cosas, como algo que podría ser hasta que se podría considerar algo como en la medicina o en la neurología como algo pues poco serio, ¿no? Usar un término como desamparo, pues realmente estaríamos hablando de algo muy neurobiológico, ¿no? Y eso es como algo, sí, claro, como muy importante porque estos modelos lo que nos permiten es integrar cosas, ¿no? Entonces, creo que con esto el mensaje que tratábamos de dar con esta charla está planteado, ¿no? Yo creo que es importante cuando una persona habla de sentirse desamparado, pues revisar, ¿no? Desde diferentes aspectos, el biológico, el psicológico, la psicología profunda como la del psicoanálisis. ¿Qué pasó con sus vínculos primarios? ¿Cómo se conformaron? ¿Y cómo podemos restaurarlos? Si estimulando con algún... algo importante, por ejemplo, es que muchas de estas sustancias que regulan no tienen que ser exógenas. No se tienen que dar oxitocina ni prolactina. Se pueden estimular de otra forma, ¿no? No porque hay una falla en la dopamina tenemos que dar un medicamento dopaminérgico. Hay formas en las que nuestro sistema nervioso trata de regularlas de manera, digamos, natural, ¿no? O autogenerarlas. Eso se hace con algunas técnicas. Por eso es tan importante con todo este terreno de disciplinas que van junto con la psiquiatría biológica. Tiene un auge en los últimos años muy grande el mindfulness, ¿no? Que son estas técnicas de relajación, de estimulación, que se ha visto que generan cambios bioquímicos, que generan cambios químicos y que van a la par de un antidepresivo, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, tener tratamientos combinados también nos ayuda en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto yo creo que dejamos un tiempo para lo que nos queda, preguntas, no sé. Muchas gracias.